don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 281 al 285. En el momento en que esas palabras salieron de los labios de Chiyo, Shigeo comprendió. Tenían la intención de abandonar a Gaara. Dio un paso adelante, con voz tranquila pero con un matiz de incredulidad. ¿Qué planeas hacer? Señor Mokage, dijo Chiyo en voz baja, inclinando la cabeza, gracias por devolvernos el cola única. De verdad, estamos muy agradecidos. Pero ahora, esto es todo lo que podemos hacer. Por favor, comprenda. No. Su tono era cortante como el acero. Si no lo salvas tú, lo haré yo. Lo llevaré yo mismo. Sin decir otra palabra, Shigeo entró en la sala de operaciones. En su interior, Shukaku rugió, su chakra rugía como una tormenta de arena, pero en el momento en que su mirada se encontró con la de Shigeo, vaciló. Algún instinto dentro de la bestia lo reconoció, una extraña y antigua familiaridad. Por un instante, su destrucción se detuvo. Mokuton. Shichiken no Jutsu, liberación de madera. Prisión de los 4 pilares. Enormes pilares de madera estallaron, encerrando a Luantail en un entramado de madera viva. Shigeo sabía que la familiaridad provenía del fragmento de chakra de Shukaku dentro de él. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Tenía que salvar a Gaara. Porque Gaara una vez confió en él. Porque una vez luchó a su lado. Porque el chico había aprendido a contener la ira de la bestia con cola a base de pura voluntad. No podía dejarlo morir. Colocó etiquetas de supresión a lo largo del marco. La lucha de la bestia se debilitó y su cuerpo se calmó gradualmente a medida que la prisión se hacía más fuerte. Pronto, el chakra se retrajo y Shukaku fue atraído nuevamente hacia el cuerpo de Gaara. Shigeo comenzó el tratamiento inmediatamente. Ya había estabilizado la condición de Gaara en el camino hacia aquí, pero necesitaba medicamentos, antídotos, desintoxicantes. Tenía hierbas selladas en su gran pergamino, pero eran antiguas, tan deterioradas que su uso era inseguro. Por eso había traído a Gaara de vuelta a Tsunagakure. No esperaba que lo abandonaran tan fácilmente. Pobre niña murmuró en voz baja. De niño, el propio padre de Gaara intentó matarlo. Ahora, ya adulto, sin su padre, los ancianos de la aldea lo trataban como si fuera solo un arma. Útil cuando está controlado. Desechable cuando no. Shigeo formó agujas de chakra, sellando el flujo del veneno dentro del torrente sanguíneo de Gaara. Luego, rápidamente, garabateó una lista de fórmulas de antídotos y se la entregó a Chiyo afuera. Necesito estas inyecciones. Inmediatamente. Por supuesto. Tartamudeó. Los ingredientes eran comunes, pero las reservas de la sala de operaciones habían sido destruidas durante el alboroto de Gaara. Ella salió corriendo a recoger provisiones. Unos momentos después, regresó sin aliento. Señor Mokage, estos son antídotos comunes. Ya los hemos usado antes. No funcionan. Funcionarán ahora, respondió Shigeo rotundamente. Tomó los frascos y cerró la puerta tras de sí, impidiendo la entrada. Dentro, preparó una jeringa, insertó la aguja en su propia vena y extrajo 10 mililitros de su sangre. Luego lo mezcló con el antídoto y lo inyectó en el brazo de Gaara. Los segundos pasaban. Pasaron los minutos. Las convulsiones del niño cesaron. Su respiración se estabilizó. La palidez azul de su piel recuperó su color normal. Finalmente, sus ojos se abrieron. A través de la niebla de lágrimas, vio a Shigeo y susurró. «Tú, me salvaste otra vez, sí». Shigeo asintió levemente. Él sabía por qué había funcionado.
Años atrás, consumió el Senseidan, píldora de pureza inmortal, de la babosa sabia en el bosque Chikotsu. Su sangre neutralizaba toxinas de cualquier tipo. Esa misma inmunidad fluía ahora hacia Gaara. Los labios de Gaara se curvaron levemente. Aunque todavía débil, logró esbozar una sonrisa, frágil pero real. Era apenas un adolescente, pero llevaba dentro un monstruo que lo agobiaba y vivía cada día con dolor y soledad. Todos le temían. Lo llamaban arma, demonio, asesino. Nadie intentó jamás cambiarlo ni comprenderlo. Lo recuerdo, dijo Shigeo en voz baja, cuando eras pequeño, yo mismo reforcé tu sello de una cola. ¿Por qué está abierto ahora? Gaara frunció el ceño, recordando recuerdos borrosos. Mi padre hizo que los ancianos lo quitaran. No sé por qué. Ya veo. Shigeo exhaló. Así que eso era todo. Habían malinterpretado su intención anterior. Fortalecer el control de Gaara, no suprimir su existencia. Tu veneno se ha ido. Cuídate. Se giró hacia la puerta. Debería irme. Pero cuando se alejó, la mano temblorosa de Gaara atrapó el borde de su túnica. Sensei, ¿puedo ir con usted? ¿A la aldea Monin? Sus ojos eran firmes y suplicantes, pero no débiles. Shigeo hizo una pausa y luego miró hacia atrás. Durante un largo momento el silencio reinó entre ellos. Finalmente, asintió. Bien. Ven. Un cambio de aires te sentará bien. Pero nos vamos inmediatamente. Te esperaré en la costa sur del país de los ríos. 3 días. Si no apareces, me voy. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras alborotaba el cabello del niño. ¿No tienes miedo de perder el control en la aldea Monin? Gaara parpadeó. ¿No temes que lastime a alguien? Shigeo sonrió aún más. Puedes perder el control cuando quieras. Salió de la habitación sin mirar atrás. Afuera, Chiyo hizo una profunda reverencia, agradeciéndole una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Él asintió levemente y su mirada se desvió hacia el pasillo. ¿Dónde estaban Kankuro y Temari? Temari miró hacia otro lado rápidamente, la vergüenza se reflejó en su rostro. Años atrás, lucharon juntos en el torneo de Genin Aliados. En aquel entonces, eran iguales. Ahora, él se había elevado más allá de su alcance, una figura que el mundo llamaba Mokage. Aunque aún no había aprobado ni siquiera los exámenes Chunin. Aunque solo había 2 años de diferencia, la brecha entre ellos ya no era mensurable en el tiempo. Shigeo inclinó la cabeza cortésmente hacia ambos y luego abandonó el pueblo. Fuera de las puertas, se reunió con Fujimaki y Miyako, dirigiéndose hacia la costa sur. Durante todo el camino, Fujimaki se quejó sin parar. Esos tontos de antes, si no hubieran corrido tan rápido, los habría destrozado. Maestro, suspiró Miyako, deja de fanfarronear. Fuiste el primero en esconderte. Si no fuera por el señor Shigeo, todos estaríamos muertos. Hablando de eso, señor Shigeo, ¿por qué no me salvaste antes cuando me tomaron como rehén? ¿Fue porque no te caigo bien? Me he estado confesando contigo todos los días en la aldea Monin y sigues siendo como un bloque de hielo. ¿De verdad no te puedo conmover? Shigeo no lo dudó. No me gustas. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó en silencio al instante. 3 días después, en la costa sur de la Tierra de los Ríos, apareció Gaara. Con una mochila colgada del hombro y una sonrisa triunfante en el rostro. Sensei, me deshice del ambú de la arena. Vamos. Los labios de Shigeo se curvaron ligeramente. Entonces, vámonos. Su viaje de regreso fue tranquilo. Al llegar a la aldea Monin, Shigeo le consiguió un lugar de residencia a Gaara. Y extrañamente, durante todo el viaje, por mucho que Fujimaki y Miyako intentaron hablar con él, Gaara nunca habló. Su charla le molestaba, pero hacia Shigeo no mostraba nada más que un respeto silencioso. Cualquier cosa que dijera Shigeo, Gaara escuchaba. Gaara se quedó en la aldea Monin, adaptándose lentamente a su ritmo y calidez. Por primera vez, observó la vida como un extraño.
observando las sonrisas de los aldeanos, su risa, su unidad. A medida que pasaban los días, el niño que una vez se mantuvo cauteloso comenzó a calmarse. En la noche del festival del medio otoño, las linternas se alineaban en cada calle de la aldea Nanmo. Familias reunidas junto al río Lianai, colocando lámparas flotantes sobre el agua. En la plaza del pueblo, una gran celebración llenó el aire de canciones, bailes y luces. Desde una azotea, Gaara observaba en silencio. Durante su estancia, Shigeo le había enseñado a coexistir con la bestia de cola que llevaba dentro. Comprender, no suprimir. El poder nace del equilibrio, había dicho Shigeo. Cuando tu mente está en calma, el corazón de la bestia se calmará con ella. Y lo más importante. Ten fe. Solo creyendo firmemente en ti mismo podrás evitar que la bestia controle tu mente. Pero Gaara seguía luchando. ¿En qué debería creer? Se preguntó. Abajo, Shigeo bailó con los aldeanos, cantando y riendo. El resplandor de la hoguera iluminó con alegría todos los rostros. Este pueblo irradiaba paz. Una brisa fría sopló. El chakra magnético de Gaara se agitó inconscientemente, elevándolo suavemente en el aire. Bajo sus pies se formó arena de hierro negro, llevándolo hacia la plaza. Aterrizó entre los aldeanos, donde una mujer mayor le agarró la muñeca y le sonrió. Ven, joven. Baila con nosotros. Su voz temblaba por la edad pero tenía calidez. Sus ojos eran amables, su sonrisa suave. Ella lo miró no como un arma, ni como un monstruo, sino como una persona. Por primera vez, Gaara se sintió humano. ¿Por qué fue tan diferente aquí? Miró a su alrededor, atónito. ¿Era solo el entorno? No, se dio cuenta. Shigeo también llevaba dentro de él 9 bestias con cola. Aún así, todo el mundo aquí lo aceptó. Una vez, fue odiado por todo el mundo ninja. Pero a través del esfuerzo, lo cambió todo. Construyó una nación, le dio paz y demostró que los monstruos podían convertirse en héroes. Así que eso es todo y Gaara finalmente entendió. El miedo lo había moldeado, pero el coraje podía redefinirlo. Shigeo apareció junto a él y extendió la mano, atrayéndolo hacia el círculo. Juntos bailaron bajo la luz de la luna. Más tarde se elaboraron varios pasteles de luna enormes. Shigeo los dividió personalmente, sonriendo mientras se dirigía a la multitud. Todos, Monin Village es nuestro hogar. Ustedes son mi familia. La 15ª noche del 8º mes es una noche de reencuentro. Esta noche, compartimos el mismo pastel de luna. Desde este día, compartimos el mismo corazón. Estallaron vítores. El festival rugió de felicidad y las risas resonaron por todo el valle. Después de la celebración, la gente se dispersó. Algunos fueron a soltar linternas, otros acamparon en las colinas, algunos regresaron a casa con sus familias. Gaara volvió a subir al tejado y encontró a Shigeo ya sentado allí, bebiendo y mirando la luna. Sensei, llamó Gaara suavemente. Siéntate. Shigeo hizo un gesto, bebiendo de su frasco. Gaara asintió y se sentó a su lado. Sensei, llevo aquí medio mes. Me siento mucho mejor ahora. Creo que es hora de volver. Gracias por enseñarme a controlar a la bestia de cola. Shigeo asintió levemente. Lo sé. Este no es tu hogar. Puede que no esté de acuerdo con lo que hicieron tu padre o tus mayores, pero lo entiendo. Gaara asintió débilmente, aunque sus ojos mostraban confusión. ¿Sabes? Preguntó Shigeo en voz baja, ¿por qué te salvé 2 veces? Porque, Sensei es amable, respondió Gaara. Shigeo se rió, inclinando la cabeza hacia atrás. Mi corazón, amable o no, ni siquiera yo estoy seguro. Tomó otro trago largo. La última vez que te salvé, fue en parte porque le debía un favor a Lady Chiyo y porque Akatsuki te usó como cebo para atraerme. Pero ¿sabes por qué? Cuando eras niña, aparecí en ese valle y te salvé de las manos de tu padre. Gaara parpadeó, curioso, inclinándose más cerca.
El tono de Shigeo se suavizó. Por tu hermano, Kankun. Él no quería que murieras. Quería protegerte, pero no podía ir en contra de tu padre. Así que me contrató a mí. Me dijo que te salvará, pasara lo que pasara. Él te ama, solo que no sabe cómo demostrarlo. Las palabras atravesaron el corazón de Gaara como un cincel rompiendo una piedra. Durante años, había vivido dentro de una armadura forjada a partir del miedo y el odio, excluyendo a todos. Pero ahora y una pequeña grieta dejó entrar la luz. Sensei y su voz tembló y sus manos se apretaron. Shigeo sonrió, dándole una palmadita en el hombro. Las personas no se definen por lo que otros dicen que son. Tú decides quién serás. Eliges tu propio camino y luego lo recorre. Gaara miró hacia arriba con ojos firmes. Sensei, has protegido una nación. Eres un héroe admirado por miles. Shigeo rió entre dientes. Tú también puedes serlo. Gaara sonrió de verdad esta vez. Bajo la luna llena, parecía como si ambas heridas, la suya y la de Shigeo, finalmente estuvieran comenzando a sanar. Al día siguiente, Gaara abandonó la aldea Monin y regresó a Sunagakure. Más tarde llegó una carta suya. Él escribió: tengo un sueño. Convertirme en un Kazekage a quien todos puedan respetar. La respuesta de Shigeo fue simple. Creo que lo harás. Los días transcurrieron tranquilamente. Una tarde, dos figuras, arpa malvada y tambor demonio, regresaron tambaleándose al pueblo, cubiertas de heridas. Después de días de tratamiento, finalmente se recuperaron. Cuando volvieron a ver a su amo y a su hermana mayor, casi pusieron patas arriba a todo el pueblo Monin de alegría. Su risa llenaba cada rincón. Las calles, el puerto, las posadas, los parques. Fujimaki siguió alardeando sin parar. Miyako siguió siendo vanidosa y franca. Evil Arp y Demon Run todavía discutían, pretendiendo ser duros mientras se estremecían ante cada toque. Alguien una vez les preguntó: si tienes tanto miedo al dolor, y te uniste a la aldea Monin solo porque temías los castigos del Mokage, ¿por qué nunca lo traicionaste? Su respuesta fue sencilla. Porque este es nuestro hogar. Es donde vive la gente que nos importa. Sabían que era el propio Shigeo quien había ido a Sunagakure para traer de regreso a su maestro y a su hermana mayor, acogiéndolo sin dudarlo. Por eso lo siguieron tan lealmente. Y porque, por primera vez en sus vidas, podían llamar hogar a un lugar. Los días transcurrieron en paz. La vida en el pueblo continuó como siempre, sin mencionar ninguna pequeña pelea ocasional. Entonces, un día, las sirenas de emergencia sonaron en todo el pueblo. Alerta de nivel 3. Esa mañana, en la desembocadura de la aldea, cerca del río Lianai, se encontró un bote oculto atracado en la orilla. A bordo yacían 4 ataúdes. Los ninjas de la aldea se pusieron tensos de inmediato. Habían visto esos ataúdes antes, durante el gran asalto al país de Nanmo por parte de las 5 grandes aldeas ninja. Edo Tensei, Jutsu de reanimación. Aunque aquellos shinobi resucitados una vez habían luchado por Nanmo, ahora, al ver esos ataúdes aparecer nuevamente aquí, ¿quién podría garantizar que sucedería lo mismo esta vez? Durante el plan aplastamiento de Konoha, si no hubiera sido por la invocación del primer Hokage Senju Hashirama y del segundo Hokage Senju Tobirama, habría perecido el tercero. Señor, mira. En la puerta de la aldea, Jinshi llegó con Shigeo y señaló hacia el río. La zona ya estaba acordonada. Más de 10 Junillambu estaban listos, con la vista fija en el bote que transportaba los ataúdes. Shigeo dio un paso al frente. Según recordaba, solo una persona con vida podía usar el Edo Tensei, Orochimaru. Pero sus manos estaban destrozadas. Planeaba secuestrar a Uchiha Sasuke. ¿De verdad habría tenido tiempo de causar más problemas? Al pasar ese pensamiento, el barco empezó a temblar. Los 4 ataúdes se pusieron de pie de repente. Sus tapas se abrieron con un crujido, revelando 4 figuras. El segundo Tsuchikage, MK. El segundo Mizukage, Misuki Genjetsu. El tercer Raikage, A.
Y el cuarto Kazekage, Rasa. Los cuatro desembarcaron. El bote se balanceó de nuevo, y de la cabina emergió una figura pálida. Kimimaro. Su piel era blanca como la nieve, con sombras rojas bajo los ojos y pupilas verdes que brillaban fríamente. 2 pequeños puntos rojos le marcaban la frente. Fijó su mirada penetrante en Shigeo y dijo con frialdad. Mucho tiempo sin verlo. Vestía una túnica blanca holgada y pantalones negros. Su aura tranquila y contenida transmitía elegancia y peligro a la vez. Frente a él, la larga y oscura cabellera de Shigeo ondeaba suavemente con la brisa. Sus profundos ojos azules esbozaban una leve sonrisa, y el uniforme azul oscuro de ninja de tinta realzaba aún más su alta figura. Había pasado más de una década. Se había convertido en un hombre refinado y atractivo. Los dos se enfrentaron. Detrás de Kimimaro se encontraban 4 reanimaciones de nivel Kage, llenando la ribera con instinto asesino. En efecto. Ha pasado mucho tiempo, dijo Shigeo con voz suave, con los labios curvados en una leve sonrisa. Yakushi Kabuto, sal. De inmediato, desde el interior del bote, Kabuto se puso rígido. Lentamente, subió a cubierta. Estaba seguro de haber escondido mi chakra por completo, dijo tenso, y aún así me encontraste. La expresión de Shigeo permaneció tranquila. Las manos de Orochimaru están destrozadas. ¿Cómo pudo formar sellos o realizar Edo Tensei, jutsu de reanimación? Ya que estos ataúdes aparecieron aquí, si no es él quien los controla, entonces debes ser tú. Estás aquí ahora, ¿por qué te escondes? Dime, ¿qué quieres? Kabuto dudó, pero Kimimaro respondió con frialdad. Es simple. O matamos para entrar en la aldea ninja de tinta, o vienes con nosotros. Aunque Kabuto temía a Shigeo y no se atrevía a hablar, Kimimaro no dudaba. Habiendo crecido juntos, se negaba a creer que el poder de Shigeo superara al suyo. Los rumores exageraban su fama, pensó. Si el mundo conociera mi verdadera habilidad, verían que soy su contraparte natural. Déjame adivinar, dijo Shigeo en voz baja. Estás aquí por culpa de las manos de Orochimaru, ¿verdad? Para entonces, Tsunade se había convertido en la quinta Hokage. Eso significaba que Orochimaru ya había buscado su ayuda, pero esta le había sido negada. Desesperado, debió de haber recurrido a Shigeo. Pero Shigeo no tenía ningún interés en él. Incluso cuando Orochimaru se vio obligado a arrodillarse ante él, sometiéndose después de que Shigeo le atravesara el corazón con una vara negra, nunca lo reconoció como subordinado. Así que ahora, Orochimaru usó el Edo Tensei de Kabuto para forzar una reunión. Señor Shigeo, por favor, ayúdenos. Kabuto cayó de rodillas, suplicando sinceramente. El rostro de Kimimaro se endureció de furia. ¿Qué haces? ¿Por qué te arrodillas ante él? Si se niega, podemos abrirnos paso luchando. No hay necesidad de humillarse. Una vez no entendió por qué Orochimaru se había inclinado ante Shigeo. Ver a Kabuto hacer lo mismo solo aumentó su ira. Volviéndose, miró fríamente a Shigeo. No podía comprenderlo. Orochimaru, un hombre tan poderoso, se había humillado ante esta persona, pero Shigeo permanecía indiferente. ¿Era realmente el mismo hombre de entonces? Pero sí, Shigeo nunca había cambiado. Quien sí había cambiado era Kimimaro. Quizás desde el principio, Kimimaro había perdido el rumbo. Cuando Orochimaru lo salvó, curó su enfermedad y le dio un propósito, Kimimaro confundió esa dependencia con la verdad. Su gratitud se convirtió en devoción ciega. Su lealtad, pura pero retorcida, lo había cegado ante la crueldad de las acciones de Orochimaru. Él creía que los experimentos humanos de Orochimaru eran por el bien de su sueño. Pero para aquellos utilizados como sujetos de prueba, ese sueño fue un tormento sin fin. Su corazón llevaba mucho tiempo deformado por la ilusión de la inmortalidad. Y Shigeo, uno de esos supervivientes experimentales, jamás podría ver a Orochimaru con la misma perspectiva. Sus posturas eran irreconciliables. Solo quienes han sufrido pueden comprender el sufrimiento. Kimimaro no podía comprender la serena determinación de Shigeo, así que la confundió con apatía. Pero, en realidad, la claridad de Shigeo era lo que lo hacía verdaderamente humano.
Vete, dijo Shigeo con frialdad. No lo ayudaré. El hecho de que aún no lo haya matado ya es piedad. Pedirme que lo salve es imposible. Los ojos de Kimimaro brillaron. Entonces no nos culpes por ser groseros. Shikotsum-yaku, pulso de hueso muerto. Danza de la camelia. Hojas de hueso brotaron de sus manos, brillando como guadañas de marfil, mientras se lanzaba hacia Shigeo. Doton, liberación de tierra. Dorikeki, muro de flujo de tierra. Gritó Jinzi, golpeando el suelo con las palmas. Un enorme muro de tierra surgió ante Shigeo, bloqueando el ataque. De entre los ninjas defensores, Mimako se lanzó hacia adelante, con dos kunais largos desenvainados. Saltó hacia Kimimaro con feroz precisión. Señor Shigeo, desde que me uní a la aldea, no he tenido la oportunidad de demostrar mi valía. Hoy, permítame mostrarle mi habilidad. El choque en la puerta del pueblo comenzó. Luz contra sombra, convicción contra obsesión. El Shikotsum-yaku, pulso de hueso muerto, de Kimimaro era duro como el acero, pero los kunai de Mimako no eran armas comunes. Habían sido forjados especialmente por el anciano maestro Fujimaki. Sus filos plateados brillaban con intensidad bajo el sol. Al chocar con las hojas de hueso de Kimimaro, el sonido resonaba como el de un martillo al golpear un hueso. La esbelta figura de Mimako se movía con una agilidad deslumbrante. Sus dos kunais danzaban en sus manos. Veloces, precisos, inquebrantables. Aunque el cuerpo de Kimimaro era un arsenal viviente, ella lograba detener cada golpe. Los tres discípulos del viejo maestro Fujimaki eran famosos por su velocidad. Ahora enseñaba en la academia, entrenando a jóvenes estudiantes. Aunque presumía a menudo, sus alumnos lo adoraban, y sus singulares métodos de enseñanza lo habían convertido en uno de los mejores instructores de la aldea ninja de tinta. En la puerta de la aldea, la batalla entre Kimimaro y Mimako se desató. Mimako luchó con todas sus fuerzas, decidida a impresionar a Shigeo. Kimimaro, por otro lado, la culpó de entrometerse. Hoy, su único propósito era desafiar directamente a Shigeo. Desde niño, creyó que su talento superaba al de Shigeo. Durante años, perfeccionó su ninjutsu sin descanso. ¿Por qué?, se preguntaba con amargura, ahora él está por encima de Orochimaru-sama, aclamado como un maestro, mientras que yo, Kimimaro, estoy reducido a un cuerpo desfalleciente en una cámara de experimentos. Aunque leal a Orochimaru y obediente a todas sus órdenes, Kimimaro aún despreciaba a Shigeo. Consideraba la negativa de Shigeo a ayudarlo como una burla, un insulto a la buena voluntad de su amo. Y como Orochimaru había ordenado que trajeran al Kage reanimado para confrontarlo, Kimimaro estaba seguro de que el verdadero propósito era claro: mostrarle a Shigeo cuál era su lugar. Hoy, destruiría la propia Ing Ninja Village y demostraría a Orochimaru que nadie en este mundo era digno de tal reverencia. Bastardo. Te mataré. Gritó Kimimaro, entrando en su estado de sello maldito. Su cuerpo estalló con espolones óseos. Moviéndose como un arma viviente, giró violentamente, con cuchillas sobresaliendo de cada extremidad, y cargó contra Mimako como un tornado de cuchillas. ¡Ja! ¿Me tomas por tonta? ¿Crees que ese truco funcionará conmigo?, gritó Mimako, abalanzándose con sus dos kunai. Pero el instante siguiente sorprendió a todos. Cuando estaba a solo 3 metros, giró sobre sus talones y corrió hacia el río, saltando y desapareciendo bajo el agua. Había huido. «Oye. Esa mocosa me está avergonzando». En la muralla que rodeaba la aldea, el maestro Fujimaki y su compañero Haki Makugutsu observaban. Al ver la repentina retirada de Mimako, el anciano gritó furioso. «Sensei, ya sabes cómo es», dijo Hakima con calma. «Si puede ganar, lucha. Si no, huye. No puedes culparla». «Por supuesto que lo sé, porque y los 3 espectadores, Fujimaki, Hakima y otro estudiante, hablaron juntos, adoptando una pose ridícula. Ya apareció. Sus dedos apuntaban hacia el campo de batalla. De repente, el suelo bajo los pies de Kimimaro se aflojó. Una sombra se elevó rápidamente. ¡Pum! Una potente patada le impactó en el pecho. Clam, clam, clam. Varias hojas de hueso crujieron y se rompieron.
Mimako emergió del subsuelo con una sonrisa triunfante. No te lo esperabas, ¿verdad? Mis kunais no son armas comunes. Cortan el acero como si fueran mantequilla. Tus huesos no son la excepción. Besó suavemente la hoja de su kunai y cargó de nuevo. Shikotsumyaku. Tesi Sendan, balas perforadoras de 10 dedos. Kimimaro gruñó. De sus dedos, innumerables balas de hueso salieron disparadas en todas direcciones como una granizada. Estaba furioso, no solo con Mimako, sino también con Kabuto, quien seguía arrodillado e inmóvil detrás del bote. Kabuto podría haber enviado al Kage del Edo Tensei, reanimado, para ayudar, pero no hizo nada. ¿Por qué no actúa? Kimimaro se enfureció, su descarga destrozando la tierra. Si no da órdenes, mataré a todos aquí yo mismo. Que la aldea ninja de la tinta aprenda el precio de ofender a Orochimaru-sama. Mientras la descarga mortal caía, Kabuto finalmente se despertó. Se agachó tras una enorme roca, con las manos brillando a través de los sellos. Los 4 Kage reanimados que tenía ante él brillaron débilmente, entrando en un estado defensivo. Miró desde su escondite, con la mente acelerada. ¿Debería ser esto? El objetivo de Orochimaru era simple. Atraer a Shigeo. Si fallaba, las consecuencias serían nefastas. Kabuto lo sabía mejor que nadie. Pero claro, podría empeorar la relación entre Orochimaru y Shigeo. Orochimaru ya había perdido sus manos y su orgullo. ¿Podría Shigeo siquiera matarlo? Imposible. Si ya es tan malo, ¿qué daño hay? La mirada de Kabuto se endureció. Me dijo que lo trajera aquí, pero no dijo que no pudiera usar el Edo Tensei. Ya que estamos aquí, murmuró, podríamos aprovecharlo. Sus dedos se retorcieron bruscamente. Las 4 reanimaciones Kage abrieron los ojos y cargaron hacia adelante. Las balas de hueso de Kimimaro no habían herido a ningún ninja de la aldea de la tinta. Ni a uno solo. Incluso sin la protección de Shigeo, todos los ninjas se habían defendido a la perfección, moviéndose al unísono, con disciplina. Y en el centro de todos ellos se alzaba un hombre que irradiaba una calma gélida. Su chakra brillaba con silenciosa autoridad, con la mirada fija en Kimimaro. Hyuga Shigeo. Rugió Kimimaro. Morir. Se abalanzó, pero Mimako lo interceptó nuevamente, bloqueándole el paso. Tu oponente soy yo. Quítate de mi camino. Shigeo, prepárate para morir. Mimako sonrió con sona. ¿Crees que siquiera puedes tocar a nuestro señor? Si no puedes derrotarme, ni siquiera eres digno de enfrentarlo. Ahora ven, veamos si sobrevives a esto. Cuando ambos se enfrentaron una vez más, una espesa niebla se extendió por el campo de batalla. El aire se volvió pesado. Un extraño chakra llenó el cielo. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Un enorme cubo de chakra de desintegración descendió, envolviendo a Shigeo, Jinzi, Woman Yonglin en su interior. La expresión de Shigeo se endureció. Los 4 Kage reanimados se habían unido a la batalla. Sin dudarlo, agarró a los 3 atrapados con él y desapareció en un instante, su cuerpo parpadeando a través de Kekkei Genkai. Space Time Shift, escapando del cubo justo antes de que destruyera todo lo que había dentro. Unos momentos después, reapareció, con voz fría y autoritaria. Todas las unidades, retrocedan. Alerta máxima de nivel 1. Ya no era una batalla contra Kimimaro. Era una guerra por la supervivencia. 4 reanimaciones de nivel Kage significaron la aniquilación. Shigeo no dejaría que su gente muriera por orgullo. 4 clones de madera se formaron junto a él. El Rinnegan se abrió. Desde la niebla, el segundo Mizukage, Mzuki Genjutsu, se rió. Veamos cómo manejas esto. Kimi, tiranía del peligro humeante. Apareció una marioneta humanoide enorme y grotesca, con su rostro sonriente visible a través de la densa niebla afuera de Ink Village. La muñeca empezó a hincharse, luego a encogerse, luego a hincharse otra vez. Todos, a cubierto. Gritó Shigeo. Su chakra magnético se disparó.
desató Hiton, liberación magnética, envolviendo una barrera magnética alrededor de la marioneta que se acercaba. Auge. La explosión partió el aire. El suelo se estremeció violentamente mientras una ola de calor cegadora se extendía por el campo de batalla. Kimimaro gritó de dolor. El vapor hirviente le quemó la piel pálida, obligándolo a retroceder decenas de pasos. Tropezó, buscando refugio del infierno. La forma engañosamente juguetona del Hunkibmi, una muñeca de niebla y aceite, ocultaba una ciencia aterradora. Su núcleo era agua. Su caparazón, aceite. A medida que el calor expandía el núcleo interno, la presión del vapor explotaba hacia afuera, encendiendo el aceite y amplificando la explosión hasta convertirse en una erupción termoquímica mortal. Se decía que la razón por la que el segundo Tsuchikage, MK, estaba cubierto de vendajes de pies a cabeza se debía a una batalla previa con el segundo Mizukage, Msuki Genjetsu. En esa pelea, sufrió quemaduras graves con el Hunkibmi, tiranía peligrosa humeante, de Genjetsu. El calor y el vapor de la técnica le quemaron todo el cuerpo, obligándolo a permanecer vendado para siempre, un jutsu notoriamente problemático. Afortunadamente, el escudo Hiton, liberación magnética, de Shigeo había protegido a las fuerzas de la aldea ninja de tinta de ese mismo destino. Kimimaro, quemado y respirando con dificultad, miró al cielo, donde otra marioneta de Hunkibmi se materializó y comenzó a hincharse amenazadoramente. También vio a Shigeo flotando en lo alto, rodeado de un torrente de chakra, luchando no contra uno, sino contra 4 Kage reanimados a la vez. Solo entonces Kimimaro comprendió cuán enorme se había vuelto la brecha entre ellos. Esta no era una pelea en la que un hombre como él pudiera siquiera soñar. Su rabia y orgullo, todo lo que lo había impulsado hasta allí, ahora parecía ridículamente pequeño. El poder de Shigeo era inconcebible. Su dominio del Hiton y del vuelo por sí solo hacía inútil el Shikotsumyaku, pulso de hueso muerto, de Kimimaro. Hunkibmi N.2. Ryo Genjetsu. Aunque no entendía por qué lo habían revivido y convertido en peón, podía sentir que algo en este chico, este Ikiga Shigeo, era extraordinario. Cerca de allí, el tercer Raikage frunció el ceño. ¿Dónde está esto? Estamos atacando una fortaleza. Observó el terreno desconocido y el emblema en la puerta de la aldea. Esta es la aldea ninja de tinta, respondió el cuarto Kazekage Rasa, con el cuerpo ya cubierto de Hiton. Polvo dorado. Nunca imaginé que, ni siquiera muerto, me usarían como arma. El segundo Tsuchikage, MK, permaneció en silencio. En lugar de hablar, formó sellos y lanzó un ataque. Pero el clon de madera de Shigeo, que se alzaba ante ellos, bloqueó su avance con precisión implacable. Alrededor del campo de batalla, la arena de hierro magnética se acumulaba en densas nubes, cada grano moviéndose como si estuviera vivo, formando densas capas de protección entre el Kage reanimado y la aldea. Shigeo había dividido deliberadamente su Hiton en 2 formaciones. Una posicionada al frente para contener al enemigo y la otra detrás para proteger la aldea. Debido a que el aceite dentro de Hunkibmi era el némesis natural de la liberación del imán, una vez cubierto de aceite, la arena de hierro ya no podía unirse, tuvo que prepararse tanto para la ofensiva como para la defensa simultáneamente. No era ideal, pero era la única opción posible. Usar Kamui, autoridad divina, para transportar una explosión de esa magnitud era demasiado arriesgado. La mezcla de aceite y vapor poseía una energía destructiva que ninguna barrera de chakra normal podría resistir. Señor Mokage, luchemos. Se oyeron voces desde la muralla de la aldea. Docenas de ninjas gritando al unísono, con la sangre hirviendo al ver a su líder luchando solo. Retírate, ordenó Shigeo con firmeza. Sabía que enviarlos significaría enviarlos a morir. Esta no era su lucha. Lo que quería era que observaran, que aprendieran de lo que veían. Batallas como esta, entre titanes del mundo shinobi, eran cosas que pocos presenciarían en la vida. Entonces, una vez más, ¡boom! Hunkibmi explotó. El escudo magnético se estremeció bajo el impacto.
Aunque no alcanzó a la aldea, las capas exteriores de arena de hierro se desprendieron, ennegrecidas e inertes, perdiendo cohesión como si su chakra se hubiera agotado. Cayeron al suelo como cenizas muertas. Susanoo. El Mangekyou Sharingan se abrió de repente ante los ojos de Chihiro. Un colosal Susanoo dorado se materializó a su alrededor. Su segunda forma se alzaba imponente sobre el campo de batalla. Aunque no podía proteger toda la aldea, sí podía proteger una parte y desatar un poder inmenso contra el enemigo. Concentró su chakra y cargó. Si pudiera suprimir el Msuki Genjutsu antes de que desatara otro Hukimi, la victoria estaría a su alcance. La mano del avatar gigante se balanceó hacia abajo. El aire se onduló con una presión divina. Genjutsu se apartó ágilmente, y el filo de la espada espectral le rozó la manga. Arqueó una ceja. Así que esta es la famosa habilidad del Sharingan, ¿eh? Este chico era formidable. A pesar de usar un Susanoo colosal en un frente, aún mantenía a Hiton fluyendo activamente en otros, protegiendo a toda la aldea. Incluso las porciones de arena magnética que se habían arruinado fueron rápidamente reemplazadas por corrientes frescas extraídas de la tierra misma. Es un monstruo, pensó Genjutsu con admiración. No solo un buen líder, sino un genio del chakra. Mokoso dijo sonriendo. Creo que me estás empezando a caer bien. En vida, Genjutsu había sido un ávido guerrero y un gran amante del talento. Y ahora, la demostración de Chihiro encendió cada chispa latente de su espíritu de lucha. Suiton, liberación de agua. Tepudama, bala de balas de agua. Desde la niebla, una lluvia de enormes esferas de agua mezcladas con aceite se abalanzó sobre Susanoo. El titán dorado se preparó, alzando ambos brazos. El líquido hirviente impactó y siseó, pero la densidad de chakra de la armadura rivalizaba con la del acero. Los ataques se evaporaron sin causar daño al impactar. Genjutsu rió frenéticamente y arremetió, con el cuerpo moviéndose como un rayo, su taijutsu afilado e impredecible. Susanoo blandió el brazo con un movimiento amplio, impactando con fuerza explosiva. Ambos intercambiaron golpes, uno esquivando, otro atacando, sin obtener ventaja. Dentro de la brillante caja torácica de Susanoo, la mirada de Chihiro permanecía tranquila. Afuera, sus clones de madera continuaban sus propias luchas contra el otro Kage. Dos ya habían sido derrotados, sus cuerpos colapsando en cáscaras de madera. No puedo seguir perdiendo el tiempo. Juntó las manos y las presionó contra la tierra. Mokurik no Jutsu, técnica del dragón de madera. 4 o 5 enormes dragones de madera surgieron del suelo y sus espirales atacaron a los Kage reanimados restantes. Al mismo tiempo, el Susanoo semicorporal se expandió, alcanzando su forma completa. Su armadura de chakra se engrosó, ahora revestida con una textura similar a la de un músculo y venas de energía rojo sangre latiendo bajo su revestimiento dorado. Ahora se acaba, susurró Chihiro. El titán se abalanzó y agarró a Genjutsu con una enorme mano. Podría haberlo aplastado instantáneamente, pero algo en los ojos de Chihiro detuvo el golpe mortal. Para sorpresa de Genjutsu, los dedos del Susanoo solo rasgaron la tela de su capa. Se liberó, se tambaleó hacia atrás y rió. ¿Eso es todo lo que Susanoo puede hacer? Se burló. Pero su sonrisa se congeló al ver una sombra aparecer tras él. Uno de los clones de madera de Chihiro apareció en silencio, con los brazos rodeándole el torso desde atrás. ¡Ja! ¿Crees que un clon puede contenerme? Ladró Genjutsu. Suiton. Suikik no Jutsu, técnica de burbujas de agua. Decenas de burbujas brillantes se formaron alrededor de ellos, cada una brillando débilmente con chakra. El clon apretó con más fuerza, con cuidado de no tocar ninguna burbuja. Otro clon se abalanzó sobre él, probando la formación. En el momento en que una burbuja fue alcanzada, auge. Una cadena de explosiones ardientes estalló, y las burbujas estallaron en llamas aceitosas que pusieron el aire al rojo vivo. El clon que cargaba fue aniquilado al instante, reducido a madera sin vida. El clon que sostenía a Genjutsu frunció el ceño. Así que explotan al contacto. Exhaló bruscamente y luego pronunció. Rinnegan. Absorción de chakra.
Gruesos chorros de chakra comenzaron a salir del cuerpo de Genjutsu y fueron absorbidos por las palmas del clon. A lo largo del campo de batalla, las burbujas de agua flotantes estallaron una a una, y su estructura colapsó sin que el chakra las sostuviera. Tú me has drenado el chakra. Jadeó Genjutsu. Solo entonces lo comprendió. Shigeo no había pretendido destruirlo, porque no podía. Los cuerpos de los Edo Tensei eran inmortales. Incluso Susanoo podía destrozarlos, y simplemente se recompondrían. Pero robarles chakra los dejó sin poder. Una eternidad de existencia sin fuerza. Cuando lo último de su chakra se desvaneció, el campo de batalla lleno de vapor quedó en silencio. La orgullosa sonrisa de Genjutsu se desvaneció en un cansado respeto. Shigeo, envuelto en su imponente armadura dorada, observaba impasible. El Kage reanimado permanecería atrapado, no muerto, pero inofensivo. La aldea ninja de tinta seguía en pie. Final del capítulo.